Las puertas automáticas de la sala de emergencia se abrieron hacia ambos lados con ese conocido sonido mecánico, y junto con el interior, pareció entrar también una gran tormenta. Mientras la nieve del exterior atacaba el pasillo impecable en oleadas feroces, cubrió ese suelo brillante con un manto blanco y fino en cuestión de segundos. El calor del interior dio paso de repente a un frío glacial. En ese preciso momento, detrás de esa cortina blanca, apareció una silueta de carne y hueso, casi como un fantasma. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. Un lobo blanco. Era increíblemente grande, noble, pero igualmente aterrador. El doctor Miguel Ángel Herrera se quedó clavado en su sitio justo cuando iba a dar un paso. El expediente del paciente se le escapó de entre los dedos y cayó al suelo con un estrépito que resonó en aquel silencio. La enfermera Valentina Reyes, que estaba de pie tras él, logró reprimir el grito que estaba a punto de brotar tapándose la boca con ambas manos. Al otro lado del pasillo, Carmen dejó caer su portapapeles por la impresión, el sonido metálico y agudo se perdió mezclándose con el aullido del viento que invadía el hospital. El lobo se detuvo justo en el umbral de la puerta. Los copos de nieve que se derretían sobre su pelaje blanco como la nieve se deslizaban gota a gota hacia el suelo. Sus ojos de color ámbar recorrieron lentamente el pasillo, como si poseyeran una inteligencia humana. Era un depredador patagónico de pura raza que pesaba al menos 110 kilos. Su pelaje brillaba bajo las luces fluorescentes del techo como si tuviera luz propia. Pero lo que heló la sangre de Miguel Ángel y le cortó la respiración no fue solo este lobo colosal. Lo verdaderamente impactante era lo que el lobo llevaba en la boca. Entre esas mandíbulas poderosas y trituradoras, sostenía con una sensibilidad increíble una pequeña silueta gris. Un cachorro de lobo diminuto, que no tenía ni 2 meses de vida. Mientras el gran lobo blanco permanecía allí como una estatua entre los copos de nieve que se arremolinaban a su alrededor, el cachorro emitió ese sonido que arrancaría el corazón de todos en aquel pasillo helado. Un débil gemido. Muy tenue. Ese sonido desesperado que está a punto de apagarse y que desgarra el alma. Miguel Ángel se encontró con la mirada del lobo a una distancia de 12 metros en aquel largo pasillo de hospital. Y en ese preciso segundo, algo completamente distinto ocurrió entre los dos. Se estableció un vínculo que desafiaba las leyes inquebrantables de la naturaleza, las fronteras nítidas trazadas entre las especies y todos esos muros gruesos que el mundo moderno ha construido entre él y la vida salvaje. El lobo no estaba allí para cazar. Tampoco amenazaba a nadie. Ese ser colosal, en realidad, suplicaba en silencio. Y Miguel Ángel Herrera, cuya alma llevaba 2 largos años congelada y no sentía nada más que indiferencia, sintió en ese momento que su corazón, congelado en su pecho, comenzaba a agrietarse profundamente. Hasta hacía exactamente 2 años de aquella noche imposible, Miguel Ángel Herrera era un hombre completamente diferente. Era un padre, ante todo. Estaba completo, en paz y era verdaderamente feliz. Su hija Sofía solo tenía 8 años. Su cabello tenía el color de esas hojas amarillentas que caen al suelo en otoño, sus ojos brillaban con una admiración inagotable hacia cada ser vivo del mundo. Pero Sofía, desde el primer día que empezó a hablar, sentía pasión por un animal por encima de todo lo demás. Los lobos. Las paredes de su habitación estaban llenas de pósteres de lobos, y los libros sobre ellos estaban apilados junto a su cama. Cada domingo por la mañana se sentaba frente a la pantalla y veía con gran entusiasmo los documentales que hablaban de las manadas de lobos. Pero para ella, el tesoro más valioso del mundo era aquel dibujo que había hecho con sus propias manos cuando apenas tenía 6 años, un lobo blanco como la nieve, de pie en medio de la nieve, mirando directamente hacia ti y llevando en sus ojos, por así decirlo, toda esa sabiduría misteriosa de la naturaleza salvaje. Ese dibujo todavía colgaba en su lugar original en el despacho de Miguel Ángel. Nunca había tenido fuerzas para quitarlo de allí, su corazón no se lo permitía.
A Sofía le habían diagnosticado leucemia linfoblástica aguda solo 3 semanas después de su fatídico 7º cumpleaños. Durante los 14 largos meses siguientes, Miguel Ángel había presenciado la lucha de su pequeña hija con una valentía tan grande que avergonzaría a todos los adultos a su alrededor. Siempre había afrontado la pesada carga de la quimioterapia con una sonrisa. Nunca dejó de bromear con las enfermeras que le hacían daño. Incluso le puso nombre al frío soporte del suero que no se apartaba de su lado, llamándolo mi pareja de baile, burlándose así de la vida. Pero, lamentablemente, a veces ni siquiera los corazones más valientes del mundo podían ganar todas las batallas. Era una tarde cualquiera de martes de marzo. Mientras las ramas de primavera intentaban brotar entre los restos de la última nieve invernal tras la ventana, cerró los ojos a la vida. Sus últimas palabras, susurradas a su padre, fueron de nuevo sobre sus amados lobos. Prométeme, papá. Algún día verás uno sin falta. Exactamente como el de mi dibujo, uno blanco como la nieve. Realmente existen. Lo sé. Miguel Ángel le había hecho una promesa a su hija ese día. Y acto seguido, tuvo que observar cómo la luz de esos ojos que amaba más que a su propia vida se apagaba lentamente. Durante los 2 largos años siguientes, Miguel se encerró prácticamente en su trabajo. Pidió su traslado al hospital infantil más silencioso y remoto del que pudiera escapar de Mendoza, San Cristóbal de los Andes, un pueblo aislado en la Patagonia Argentina. Un centro minúsculo con solo 40 camas, en una población de 2.800 habitantes que se volvía cada día más desierta. Había elegido los turnos de noche porque la oscuridad se adaptaba mejor al vacío de su interior. Intentaba pagar el precio de esa gran desesperación de no haber podido salvar su propia vida, a su propia hija, curando a los hijos de los demás. Estaba allí, respiraba, pero en realidad no vivía. Sus colegas se entristecían profundamente por su estado. Valentina Reyes, la enfermera jefa del turno de noche que con el tiempo se convirtió en su amiga más cercana, se había esforzado repetidamente por atravesar esos muros gruesos que Miguel había construido. «Te estás asfixiando, Miguel», le decía con ternura. «Sofía nunca querría que estuvieras así». Pero Miguel Ángel no oía ninguna de estas palabras. El grito de ese dolor incesante en su interior era más fuerte que cualquier otra cosa. Hasta esa noche. Hasta esa tormenta y ese lobo. La tormenta de nieve llevaba acumulándose 3 días seguidos sin interrupción, pero en la Patagonia esto no era algo inusual. Lo verdaderamente extraño era la furia salvaje que poseía la tormenta. Cuando llegaron las 9 de la noche, ya no se veía nada y las carreteras se habían vuelto completamente intransitables. Como las líneas eléctricas principales se habían cortado, el hospital se mantenía en pie solo con el ronroneo de los generadores de emergencia. Se habían quedado como una isla de luz y calor temblorosa, justo en medio de un océano de muerte blanca. Miguel Ángel había salido en ese momento a hacer la ronda para controlar a los 12 niños bajo su cuidado. Allí estaba el pequeño Tomás Benítez, de 5 años, que intentaba recuperarse tras una operación de apendicitis. En la habitación de al lado estaban los gemelos Palacios, que recibían tratamiento por una bronquitis severa. Y también estaba Mateo Mendoza, de 6 años, a quien su madre Isabel había traído 3 días antes con gran preocupación. Los resultados de las pruebas aún no habían salido, pero Miguel Ángel no estaba nada tranquilo. Esa sospecha terrible le roía la mente. Había visto esa palidez, ese agotamiento antes. Había visto la misma mirada en Sofía. Intentaba no pensar en ello, empujarlo hacia los rincones oscuros de su mente. Faltando un cuarto para las 11, mientras pasaba por la entrada de emergencias, oyó aquel extraño sonido de rascado. Primero pensó que era un juego del viento. Pero el viento no rascaba así. El viento no se detenía. El viento no arremetía contra la puerta con tanta insistencia, como una criatura desesperada que quisiera entrar. Miguel Ángel avanzó lentamente hacia las puertas con una inquietud interna.
Cuando miró por las pequeñas ventanas, no pudo ver nada más que el vacío blanco que se arremolinaba. El sonido de rascado volvió a subir de tono. Y justo en ese momento, los sensores que detectaron su aproximación se activaron y las puertas automáticas se abrieron hacia ambos lados. Y aquel lobo irrumpió en el interior, como queriendo determinar su destino. En medio de aquel silencio glacial, Miguel Ángel observó al lobo blanco dar 3 pasos cautelosos hacia el pasillo. Cuando las puertas detrás de él se cerraron con un gran estruendo, cortando el aullido de la tormenta, el repentino silencio que se formó en el interior resultaba casi ensordecedor. Miguel Ángel podía sentir sus propios latidos en el pecho. Podía oír las respiraciones cargadas de miedo de Valentina, justo detrás de él, y los gemidos débiles y desesperados de aquel cachorrito que luchaba por su vida entre las mandíbulas del lobo. «Que nadie se mueva», dijo Miguel Ángel. A pesar de la tormenta en su interior, su voz era increíblemente firme y tranquilizadora. «No hagan ningún movimiento brusco». «Miguel», susurró Valentina, con la voz más que rota, fragmentada por el miedo. «Es un animal salvaje. Tenemos que llamar a alguien, llama a la policía, al refugio, a alguien ahora mismo». «Míralo», dijo Miguel Ángel, sin apartar los ojos ni un segundo. «Solo míralo a los ojos». Y Valentina miró. Ella también se dio cuenta de aquello milagroso que Miguel Ángel había visto. El lobo no se estaba preparando para atacar. Sus orejas no estaban echadas hacia atrás con rabia, al contrario, estaban orientadas hacia adelante. Los pelos de su lomo no estaban erizados, estaban lisos. Su cola no estaba escondida entre sus patas por miedo, simplemente colgaba hacia abajo. Cada músculo, cada pelo de su cuerpo, no hablaba de cazar, sino de una súplica silenciosa y profunda. Quien tenía enfrente no era un cazador. Él era un padre que lo había arriesgado todo por su hijo, que imploraba ayuda. Cuando el cachorro de lobo gimió una vez más, Miguel Ángel tomó esa gran decisión que cambiaría esa noche y su vida por completo. Dio un paso valiente hacia adelante. «Miguel, no lo hagas», siseó Valentina horrorizada. Pero Miguel Ángel no se detuvo. Continuó caminando lentamente, calculando cada movimiento. Sus manos estaban abiertas a ambos lados, como demostrando que su intención no era mala. Sus ojos estaban fijos en esa profunda mirada ámbar del lobo. En cada paso que daba, esperaba que el lobo enseñara los dientes, gruñera o se lanzara sobre él, esperaba todo lo que un gigante salvaje de 110 kilos haría cuando un humano se le acercara. Sin embargo, el lobo no hizo nada de eso. Al contrario, cada vez que Miguel Ángel se le acercaba, el gran lobo blanco hizo aquello que nadie presente en ese pasillo olvidaría por el resto de su vida. Con una elegancia y suavidad inmensas, se dejó caer sobre sus rodillas allí donde estaba. Luego, dejó lentamente a ese diminuto cachorro sobre el suelo helado del hospital. Levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Miguel Ángel, emitió un sonido que no era del todo un gemido ni del todo un aullido, sino algo entre los dos. Esto era como un clamor de por favor hecho voz. Miguel Ángel se arrodilló junto al cachorro, teniendo cuidado todavía con cada movimiento. Antes de tocarlo, analizó la situación con sus ojos agudos. La pequeña criatura pesaría como mucho 4 kilos. Su pelaje, que en realidad debería ser esponjoso, era una masa gris mate y enmarañada. Sus respiraciones eran entrecortadas, muy superficiales y rápidas. Tenía los ojos cerrados. Su diminuto cuerpo temblaba violentamente con cada aliento que exhalaba. Miguel Ángel no necesitaba dispositivos tecnológicos para comprender que este cachorro estaba a punto de escapársele de entre las manos. Levantó la cabeza y miró al lobo blanco que lo observaba sin moverse ni un milímetro desde su lugar con esos imposibles ojos ámbar. «Está muy enfermo», susurró Miguel Ángel, mientras su voz resonaba en el pasillo. «Realmente no sé si podré ayudarlo». El lobo emitió de nuevo ese sonido que estremecía el alma. Como si dijera, «por favor».
Miguel Ángel Herrera, ese hombre que había pasado sus últimos 2 años intentando no sentir nada, como si fuera una piedra, sintió en ese momento todo a la vez, con toda su intensidad, en su corazón. Porque este lobo había hecho aquello que Miguel Ángel conocía en lo más profundo de su alma. Con la esperanza de encontrar un milagro, a alguien que pudiera lograr lo que él no podía por sí solo. Había cargado a su cachorro a cuestas desde kilómetros de distancia a través de la naturaleza salvaje congelada y esa tormenta mortal hasta aquí. Miguel Ángel también había sido exactamente ese padre una vez. Había llevado a Sofía de hospital en hospital, de especialista en especialista, había buscado un rayo de esperanza en investigaciones clínicas y en los tratamientos más nuevos. Había suplicado al universo que le diera a su hija un poco más de tiempo. En aquel entonces el universo se había quedado sordo ante él, había dicho no. Pero esta noche, tal vez Miguel Ángel podría decir sí en lugar del universo. Necesito una manta térmica, gritó Miguel Ángel, su voz resonando con una fuerza repentina. Traigan un equipo de vía intravenosa y suero adecuado para una criatura pequeña. Y que alguien encuentre de inmediato el kit de emergencia veterinaria del depósito. Miguel, no podemos hacer esto, va contra las reglas, tartamudeó Valentina. Podemos y lo haremos, interrumpió Miguel Ángel. El deber de este hospital es mantener vivos a los niños. Y en este momento, esto también es el hijo de alguien. Tomó al cachorro suavemente en sus brazos, apretándolo contra su pecho para poder transferirle su propio calor corporal. La pequeña vida se sentía tan ligera como una pluma, era como si no tuviera peso. Su corazón, por otro lado, palpitaba irregularmente dentro de la palma de Miguel Ángel, como un pájaro herido atrapado en una trampa. Inmediatamente después, oyó a Valentina lanzar órdenes tajantes al personal que se había quedado paralizado por la sorpresa. Los sonidos de pies corriendo y las oraciones en forma de susurros que resonaban en el pasillo se mezclaban entre sí. Pero en ese momento, para Miguel, solo existía ese lobo en el mundo. Ese lobo blanco que no se había movido ni un milímetro de su lugar en el umbral de la puerta. El gigante silencioso que observaba con esa mirada profunda que trascendía todas las fronteras a Miguel Ángel, quien se llevaba a su cachorro en brazos. Cuidaré de él, le dijo Miguel Ángel al lobo, por muy loco que pareciera lo que estaba haciendo, tenía que decirlo. Te lo prometo. Haré todo lo que esté en mi mano para mantenerlo con vida. Y el lobo, de alguna manera, pareció entender esa promesa. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias llenas de emoción y momentos inolvidables. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo contenido con todo el corazón. Cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos ves. No importa la distancia, los amantes de los animales siempre estamos unidos. Miguel Ángel llevó a la cría por los pasillos, más allá del control de enfermería donde el personal nocturno miraba con la boca abierta, más allá de la sala pediátrica donde los niños dormían ajenos al milagro que ocurría en medio de ellos. La llevó a la sala de exploración 3, un espacio decorado con alegres animales del bosque en las paredes. Una ironía cruel que Miguel Ángel no tenía tiempo de apreciar. Valentina llegó momentos después con los suministros. Le temblaban las manos, pero sus ojos estaban decididos. Sigo pensando que esto es una locura, dijo mientras ayudaba a Miguel Ángel a depositar la cría sobre la mesa de exploración. Pero llevo 18 meses trabajando contigo. Nunca te he visto tan vivo como esta noche. Miguel Ángel no respondió. Ya estaba trabajando. Sus manos se movían con una certeza que no había sentido en años. Comprobó la temperatura de la cría, 35 grados. Peligrosamente baja. Comprobó la frecuencia cardíaca, 170 pulsaciones por minuto. Demasiado alta. Comprobó las encías, pálidas, casi blancas. Deshidratación, posible pérdida de sangre, definitivamente shock. Y entonces comprobó los ganglios linfáticos. Sus manos se detuvieron. Su respiración se cortó.
Su visión se nubló con lágrimas que no había derramado en 2 años. Miguel, dijo Valentina, observando su rostro. ¿Qué ocurre? ¿Qué está mal? Miguel Ángel no podía hablar. Se quedó allí de pie, los dedos presionados contra los ganglios inflamados bajo la mandíbula de la cría, sintiendo la terrible dureza familiar de células multiplicándose fuera de control. Conocía esa textura. Conocía esa presentación. La había sentido 1000 veces en mí niños. Pero la había sentido por primera vez en su propia hija. Es cáncer, susurró Miguel Ángel finalmente. Esta cría tiene cáncer. Valentina se tapó la boca con la mano. Dios mío, Miguel. Pero Miguel Ángel no se estaba derrumbando. Algo estaba ocurriendo dentro de él. Algo que se desplazaba, se rompía y se reformaba. Porque sí, esta cría tenía cáncer. Sí, esta cría se estaba muriendo. Pero Miguel Ángel era ahora un tipo diferente de médico. Había pasado 2 años en las trincheras de la oncología pediátrica. Había perdido a Sofía, pero había salvado a otros. Había aprendido. Había crecido. Y existían tratamientos ahora, protocolos experimentales que no existían cuando Sofía estaba enferma. Si esto fuera un niño humano, habría opciones. ¿Por qué no intentarlas con un lobo? Tráeme dexametasona, dijo Miguel Ángel, con la voz de repente feroz. Y bien Cristina, si la tenemos. Sé que es arriesgado. Sé que es una locura. Pero no voy a ver morir a otro hijo sin pelear. Miguel, dijo Valentina con cuidado. Eso es una cría de lobo. Esos son medicamentos oncológicos humanos. Las dosis solas podrían. Las dosis deberán ajustarse, interrumpió Miguel Ángel. Lo sé. Las calcularé. Pero el mecanismo es el mismo. El cáncer es cáncer. Y me niego a dejar que este padre pierda a su hijo si hay algo que yo pueda hacer. Valentina lo miró fijamente por un largo momento. Luego, lentamente, asintió. Voy a buscar los medicamentos. Se fue, y Miguel Ángel se quedó a solas con la cría. La pequeña criatura había abierto los ojos en algún momento. Eran grises, como nubes de tormenta, y miraban a Miguel Ángel con una expresión que le partía el corazón en 2. Miedo. Dolor. Confusión. Pero también, en algún lugar muy profundo. Confianza. Hola, pequeño, susurró Miguel Ángel, acariciando la cabeza de la cría con una mano suave. Sé que tienes miedo. Sé que todo duele. Pero necesito que aguantes, ¿de acuerdo? Tu papá está esperando afuera. Caminó kilómetros a través de la tormenta para traerte hasta aquí. Así de mucho te quiere. Así que tienes que luchar. ¿Puedes hacerlo por mí? La cría emitió un pequeño sonido. Un gemido que podría haber sido un sí. Y en algún lugar del pasillo del hospital, de pie junto a la entrada de urgencias, un lobo blanco levantó la cabeza y aulló. El aullido recorrió los corredores del hospital como el lamento de un fantasma, congelando a todos en su sitio. Los pacientes se removieron en sus camas. Los monitores pitaron en alarma. Y en la sala de exploración 3, Miguel Ángel Herrera levantó la vista de la cría moribunda y sintió que algo antiguo se movía a través de él. Una conexión. Un reconocimiento. Una promesa. Te está llamando, dijo Miguel Ángel en voz baja. Tu padre te está llamando. Valentina regresó con los medicamentos. Tenía la cara pálida. Miguel, tenemos un problema. En realidad, varios. Dime. Primero, el lobo no se va. Sigue en la entrada de urgencias. Cada vez que alguien intenta acercarse, gruñe. El guardia de seguridad nocturno está trincherado en el cuarto de suministros. Hizo una pausa para tomar aire. Segundo, algunos de los padres están despiertos. Escucharon el aullido.
Están asustados. Tercero. ¿Hay un tercero? Preguntó Miguel Ángel, ya sabiendo que habría más. El director Rodrigo Salcedo está en la radio. Está atrapado en su casa por la tormenta, pero ha conseguido contactar con nosotros por la frecuencia de emergencia. Sabe lo del lobo. Y no está contento. Miguel Ángel cerró los ojos un momento. Rodrigo Salcedo llevaba 12 años como director del hospital. Era un buen administrador, centrado en presupuestos y protocolos y en el tipo de cautela institucional que mantenía los centros funcionando sin problemas. Pero nunca había sido médico. Nunca había sostenido a un niño moribundo en brazos y visto apagarse la luz en sus ojos. Nunca entendería lo que estaba ocurriendo aquí esta noche. ¿Qué ha dicho?, preguntó Miguel Ángel. Quiere que llamemos a la Guardia de Fauna Silvestre de la Patagonia. Tienen equipos de respuesta de emergencia para situaciones como esta. Dice que necesitamos que el lobo sea retirado de inmediato. Por la fuerza, si es necesario. Valentina dudó. Miguel, ha dicho retirado. No reubicado. En esta tormenta. Con un lobo que ya ha mostrado comportamiento territorial. Lo dispararían. La mandíbula de Miguel Ángel se tensó. Eso no va a ocurrir. Él es el director, Miguel. Tiene autoridad para. Está atrapado en su casa en medio de un ventisquero, interrumpió Miguel Ángel. Los caminos son intransitables. La comunicación es intermitente. Y yo soy el médico de guardia senior en el lugar. Eso me convierte en el responsable de este hospital hasta que amaine la tormenta. Esa es una interpretación muy creativa de la cadena de mando. Miguel Ángel la miró. Y por primera vez en 2 años, Valentina vio fuego en sus ojos. Ese lobo de ahí fuera caminó 15 kilómetros a través de una tormenta mortal para salvar a su hijo. 15 kilómetros, Valentina. Con temperaturas que matarían a un humano en 20 minutos. Encontró este hospital de alguna manera. Nos confió a su hijo. ¿Y quieres que deje que algún organismo gubernamental le pegue un tiro por el crimen de ser un buen padre? Valentina guardó silencio por un largo momento. Luego asintió lentamente. Dime qué necesitas. Durante las siguientes 2 horas, Miguel Ángel trabajó con una concentración que no había poseído desde que Sofía estaba viva. Calculó las dosis de los medicamentos oncológicos basándose en el peso de la cría y ajustadas para las diferencias metabólicas entre lobos y humanos. Instaló una vía intravenosa usando equipos pediátricos. Administró fluidos, antibióticos para prevenir infección secundaria y la primera dosis cuidadosa del medicamento de quimioterapia. La cría luchó. Su pequeño cuerpo temblaba con cada inyección, con cada manipulación. Pero sus ojos, esos ojos grises de nubes de tormenta, nunca abandonaron el rostro de Miguel Ángel. Y Miguel Ángel le hablaba todo el tiempo. Le contó sobre Sofía. Sobre su amor por los lobos. Sobre el dibujo que seguía colgado en su despacho. Le habló de los lobos blancos en los cuentos de Sofía, criaturas mágicas que podían viajar entre mundos y sanar corazones rotos. Te habría encantado. Susurró Miguel Ángel mientras ajustaba la manta térmica alrededor del pequeño cuerpo de la cría. Te habría puesto un nombre maravilloso. Tormenta, quizás. O espíritu. La cría emitió un suave sonido, casi como si estuviera de acuerdo. Fue entonces cuando Valentina irrumpió por la puerta. Tenemos una situación, dijo. Isabel Mendoza está en el control de enfermería. Ha visto al lobo. El corazón de Miguel Ángel se hundió. Isabel Mendoza. La madre de Mateo, el niño de 6 años con los síntomas que atormentaban las pesadillas de Miguel Ángel. Había estado haciendo guardia junto a la cama de su hijo durante 3 días, durmiendo apenas, observando cada movimiento y cada respiración con la atención desesperada de una madre que sabe que algo está muy mal. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó Miguel Ángel. Eso es lo extraño,
dijo Valentina. No tiene miedo. Está pidiendo ver al lobo de cerca. Dice que es importante. Dice que tiene algo que ver con Mateo. Miguel Ángel dudó. La cría estaba estable por el momento. No mejorando, pero tampoco empeorando. La cubrió con una manta extra, le murmuró una promesa de regresar y siguió a Valentina hasta el control de enfermería. Encontró a Isabel Mendoza de pie junto a la ventana del corredor asegurado, mirando a través del cristal reforzado al lobo blanco que seguía montando guardia en la entrada de urgencias. El lobo se había tumbado en algún momento, pero sus ojos permanecían abiertos y alerta, vigilando y esperando. Doctora Herrera, dijo Isabel sin girarse, con la voz extraña, distante, casi onírica. Mi abuela era mapuche. ¿Sabe lo que significa eso? Uno de los pueblos indígenas de la Patagonia, dijo Miguel Ángel con cuidado. He leído sobre sus tradiciones. Ella creía en los espíritus animales, continuó Isabel. Me contaba historias cuando era pequeña, sobre los lobos, especialmente. Decía que los lobos blancos eran mensajeros. Que aparecían cuando alguien estaba en una encrucijada. Cuando un gran cambio estaba por llegar. Finalmente se giró para mirar a Miguel Ángel. Él vio lágrimas corriéndole por las mejillas. Mi hijo se está muriendo, ¿verdad? Miguel Ángel sintió la pregunta como un golpe físico. Quería mentir. Quería ofrecer una esperanza falsa. Pero se había hecho una promesa a sí mismo tras la muerte de Sofía, nunca volvería a mentirle a otro padre sobre su hijo. Todavía no tenemos los resultados de las pruebas, dijo con suavidad. Pero sí. Estoy muy preocupado. Isabela sintió como si lo hubiera sabido desde siempre. Vine a medianoche a ver a Mateo. Estaba durmiendo. Y entonces escuché el aullido. Se estremeció. Me llegó hasta los huesos, doctora. Miré por la ventana y vi al lobo. Y sentí, no sé cómo explicarlo. Sentí que mi abuela estaba aquí. Como si estuviera intentando decirme algo. ¿Qué cree que intentaba decirle? Preguntó Miguel Ángel. Isabel volvió a mirar por la ventana, contemplando al lobo blanco con una expresión en la que se entretejían la maravilla y el dolor. Me decía que va a estar bien. No que Mateo definitivamente vaya a vivir, sino que, pase lo que pase, estará bien. Que hay un propósito. Que el amor no termina. Se giró hacia Miguel Ángel de nuevo. ¿Por qué está aquí el lobo, doctora? ¿Qué está esperando? Miguel Ángel consideró mentir. Consideró darle alguna explicación científica racional sobre comportamiento territorial o respuestas instintivas al refugio. Pero Isabel Mendoza era una madre que estaba a punto de enfrentarse a la peor pesadilla que cualquier padre puede vivir. Merecía la verdad. Trajo a su hijo, dijo Miguel Ángel. Su cría. La cría está enferma, agonizando. La llevó a través de la tormenta hasta este hospital porque, de alguna manera, imposiblemente, supo que podíamos ayudarla. Los ojos de Isabel se abrieron de par en par. Un lobo trajo a su hijo a un hospital de niños. Eso es exactamente lo que ocurrió. Y usted está ayudando. Está tratando a la cría. Lo estoy intentando. Isabel guardó silencio por un largo momento. Entonces hizo algo que dejó a Miguel Ángel completamente sin palabras, le tendió la mano y la estrechó con una fuerza que parecía imposible viniendo de su exhausto cuerpo. Gracias, dijo. No me importa si tiene sentido o no. No me importa si rompe 100 reglas. Está ayudando a un padre a salvar a su hijo. Y eso importa. Importa más que cualquier otra cosa. Antes de que Miguel Ángel pudiera responder, la radio del control de enfermería crepitó. Doctor Herrera, soy el director Salcedo. Llevo 45 minutos intentando contactar con usted. Exijo saber qué está ocurriendo en mi hospital. Miguel Ángel se acercó a la radio y descolgó el receptor.
Director Salcedo. La situación está bajo control. ¿Bajo control? Tengo informes de un animal salvaje peligroso en mis instalaciones, pacientes aterrorizados y usted tratando a un lobo con nuestros suministros médicos. Eso es todo lo contrario de estar bajo control. El lobo no es peligroso, dijo Miguel Ángel con calma. Es un padre que trajo a su hijo enfermo a la única fuente de ayuda que pudo encontrar. Estoy proporcionando esa ayuda. Usted no es veterinario, doctor Herrera. No tiene autoridad para tratar animales salvajes. Y desde luego no tiene autoridad para permitir que un depredador deambule libremente por un hospital de niños. El lobo no está deambulando. Está tumbado junto a la puerta. No se ha movido en 3 horas. Y tiene razón en que no soy veterinario. Pero soy un médico que ha hecho un juramento de no hacer daño. Rechazar a una criatura agonizante cuando tengo los conocimientos para ayudar violaría todo en lo que creo. La estática crepitó. Cuando Salcedo habló de nuevo, su voz era hielo. Estoy contactando con la Guardia de Fauna Silvestre de la Patagonia. Estarán ahí en cuanto la tormenta lo permita. Y cuando esto termine, doctor Herrera, habrá una revisión completa de su conducta. ¿Está claro? Perfectamente claro, dijo Miguel Ángel. Mientras tanto, tengo un paciente que tratar. Colgó el receptor. Se giró para encontrar a Valentina, Isabel y 3 miembros del personal nocturno mirándole con expresiones que iban del asombro a la admiración. Eso era el director Salcedo. Dijo Valentina innecesariamente. Lo sé. Básicamente le acaba de decir que se vaya al diablo. Le he dicho que iba a hacer mi trabajo, corrigió Miguel Ángel. Hay una diferencia. Se encaminó de regreso hacia la sala de exploración 3. Miguel, le llamó Valentina. Si Salcedo contacta con fauna silvestre, enviarán un equipo en cuanto amaine la tormenta. Quizás antes, si tienen helicópteros preparados para este clima. Puede que solo tengamos horas. Miguel Ángel la miró. Luego miró por la ventana, donde el lobo blanco seguía su paciente vigilia. Entonces será mejor que me dé prisa. Regresó a la cría para encontrar a la pequeña criatura despierta e inquieta. Los ojos grises siguieron el movimiento de Miguel Ángel por la habitación, y cuando Miguel Ángel extendió la mano para acariciar el suave pelaje, la cría se apoyó en el toque con un pequeño suspiro. Las constantes vitales eran alentadoras. La frecuencia cardíaca había bajado a 130 pulsaciones por minuto. La temperatura había subido a 37 grados. Los fluidos intravenosos estaban funcionando. La primera dosis de medicación parecía estar teniendo efecto. Pero Miguel Ángel sabía mejor que dejarse llevar por una esperanza prematura. Sofía había mejorado muchas veces antes del final. El cáncer era un maestro cruel que ofrecía falsas victorias antes de la derrota final. Acercó un taburete a la mesa de exploración y se sentó, manteniendo una mano sobre el costado de la cría, sintiendo el pequeño pecho subir y bajar con cada respiración. El hospital estaba tranquilo ahora. Los niños dormían. Los padres habían sido calmados con tranquilizadoras explicaciones y la promesa de que el lobo estaba contenido. Solo Miguel Ángel y la cría estaban despiertos en esta pequeña habitación, haciéndose compañía el uno al otro contra las largas horas de la noche. Yo hacía esto con Sofía, dijo Miguel Ángel en voz baja. Sentarme con ella durante las noches en que no podía dormir. Hablábamos de todo. De la escuela, de los amigos, de lo que quería ser de mayor. Hizo una pausa. Quería ser fotógrafa de naturaleza salvaje. ¿Te lo había dicho? Quería viajar a todos los rincones del mundo y fotografiar lobos en su hábitat natural. La cría parpadeó lentamente, como si escuchara. Me hizo prometer que vería un lobo blanco algún día. Después de que se fue. Me dijo que eran especiales. Que eran mensajeros. Miguel Ángel se rió suavemente, recordando las palabras de Isabel de antes.
Supongo que tenía razón. A las 4 de la madrugada, todo cambió. Miguel Ángel había caído en un ligero sopor, la cabeza apoyada sobre los brazos doblados sobre el borde de la mesa, cuando un sonido repentino lo despertó. La cría estaba convulsionando. Su pequeño cuerpo estaba rígido, los músculos en espasmo, los ojos en blanco. «No», gritó Miguel Ángel, saltando de su silla. «No, no, no». Agarró el kit de emergencia con manos temblorosas mientras preparaba la inyección anticonvulsiva. La convulsión duró 45 segundos. Los 45 segundos más largos de la vida de Miguel Ángel. Cuando por fin se detuvo, la cría yacía inmóvil, respirando en jadeos superficiales. Valentina llegó corriendo en respuesta al grito de Miguel Ángel. «¿Qué ha ocurrido?» «Convulsiones», dijo Miguel Ángel, monitorizando las constantes vitales con atención desesperada. Podría ser el cáncer, podría ser la medicación, podría ser una docena de cosas. «Miguel», dijo Valentina suavemente. «Quizás ya es hora de». «Todavía no», la cortó Miguel Ángel. «Todavía no. No hasta que haya intentado todo». Trabajó durante las siguientes 2 horas con una concentración que bordeaba la obsesión. Ajustó los niveles de medicación. Añadió tratamientos de apoyo. Monitorizó cada constante vital con la intensidad de un hombre que ve escapársele la vida propia entre los dedos. Porque en cierta manera, así era. Si perdía a esta cría, si fallaba a este padre que le había confiado todo, Miguel Ángel no sabía qué quedaría de él. A las 6 de la mañana, cuando la primera luz gris del amanecer comenzó a filtrarse entre las nubes de la tormenta, algo cambió. La cría abrió los ojos. Su respiración se estabilizó. La frecuencia cardíaca se normalizó. Y cuando Miguel Ángel palpó los ganglios linfáticos, estaban más suaves. Menos inflamados. La hinchazón estaba bajando. Estaba funcionando. El tratamiento estaba funcionando. Miguel Ángel se quedó allí de pie, una mano sobre el cuerpo tibio de la cría, y sintió lágrimas corriéndole por el rostro. No había llorado desde el funeral de Sofía. No se había permitido ese alivio. Pero ahora, en esta pequeña sala de exploración decorada con animales de dibujos animados, viendo a una criatura salvaje responder a sus desesperados esfuerzos por salvarla, Miguel Ángel Herrera por fin se quebró. Lloró por Sofía. Lloró por el lobo blanco que montaba guardia en el pasillo. Lloró por cada niño que había perdido y por cada padre al que había fallado. Lloró por 2 años de duelo congelado que por fin se deshelaban en el calor de un milagro que nunca había esperado. Y en algún lugar del hospital, el lobo blanco levantó la cabeza y aulló de nuevo. Pero esta vez no era un aullido de desesperación. Era otra cosa completamente distinta. Sonaba casi como esperanza. La tormenta se rompió al tercer día. Miguel Ángel no había abandonado el hospital desde la noche en que llegó el lobo. Había dormido a ratos en el sofá de la sala de descanso, había comido lo que Valentina le traía y había pasado cada momento restante al lado de la cría. La pequeña criatura se había estabilizado de manera extraordinaria, respondiendo al tratamiento con una resiliencia que parecía casi sobrenatural. Sus ojos grises se habían vuelto más brillantes. Sus movimientos, más fuertes. Su apetito, voraz. Para la mañana del tercer día, intentaba ponerse en pie con sus propias patas, tambaleándose como un cervatillo recién nacido pero decidida a lograrlo. Y durante todo ese tiempo, el lobo blanco había esperado. Se había desplazado desde la entrada de urgencias hasta la ventana de la sala de exploración 3, colocándose en un trozo de hormigón despejado donde el calor del edificio había derretido la nieve. Durante 3 días y 3 noches había montado guardia. El personal que pasaba junto a la ventana informaba de que sus ojos ámbar seguían cada movimiento en el interior, sin perder de vista nunca la pequeña figura gris de su hijo adoptivo. Al principio, algunos padres se habían quejado.
Habían exigido que retiraran al lobo. Habían amenazado con trasladar a sus hijos a otros centros. Habían llamado repetidamente al director Salcedo para expresar su indignación. Pero a medida que pasaban las horas y el lobo permanecía en calma, a medida que se corrió la voz de lo que había ocurrido realmente, las quejas fueron desvaneciéndose. Y fueron reemplazadas por algo diferente. La gente empezó a congregarse junto a la ventana. Enfermeras en sus descansos. Padres entre visitas a las habitaciones de sus hijos. Incluso algunos de los niños más mayores, lo suficientemente bien como para caminar, venían a ver al lobo blanco en su vigilia. Alguien había colocado un cartel junto a la ventana, sala de espera del papá. Alguien más había dejado un cuenco de agua afuera, que el lobo había ignorado, pero que había sido fotografiado y compartido en redes sociales hasta hacerse viral. Para la mañana del tercer día, la historia del lobo alfa y su viaje desesperado había llegado a millones de personas en todo el mundo. Entonces llegó el equipo de la Guardia de Fauna Silvestre de la Patagonia. Miguel Ángel escuchó los helicópteros antes de verlos. 2 máquinas de grado militar que podían operar en condiciones árticas, aterrizando en el aparcamiento del hospital con un estruendo de motores y aspas giratorias. Observó por la ventana cómo 6 agentes con equipo táctico descendían cargando material que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Valentina apareció a su lado. Han llegado, dijo innecesariamente. Lo sé. Llevan pistolas tranquilizadoras. Y si esas no funcionan, llevan otras. El director Salcedo está con ellos. Voló en el segundo helicóptero. Miguel Ángel miró a la cría, que dormía tranquilamente enroscada en la mesa de exploración por primera vez en 3 días. Luego miró al lobo blanco afuera de la ventana, que se había puesto en pie al escuchar los helicópteros, con el pelaje del lomo erizado por primera vez desde su llegada. Vigila a la cría, le dijo a Valentina. Yo me encargo de esto. Salió de la sala de exploración y recorrió el corredor hacia la entrada principal, donde el director Salcedo ya estaba entrando a zancadas flanqueado por 2 agentes de fauna. Rodrigo Salcedo era un hombre bajito, calvo y preciso, y ahora mismo su cara era del color de un tomate demasiado maduro. Doctor Herrera, comenzó Salcedo, con la voz tensa de furia apenas contenida. Queda usted relevado de sus funciones pendiente de una investigación completa. Estos agentes están aquí para retirar al animal peligroso que ha permitido que aterrorice estas instalaciones durante 3 días. Miguel Ángel no se detuvo. Pasó junto a Salcedo, pasó junto a los agentes y empujó las puertas principales hacia el aire gélido de la mañana. El sol acababa de salir sobre los Andes, pintando el paisaje nevado en tonos de rosa y dorado. Y allí, en la esquina del edificio, junto a la ventana de la sala de exploración 3, estaba el lobo blanco. Los agentes gritaron advertencias. Miguel Ángel escuchó el sonido de armas siendo levantadas. Pero no se detuvo. Caminó hacia el lobo con la misma calma serena que había demostrado aquella primera noche, los ojos fijos en aquellas profundidades ámbar. El lobo lo observó acercarse. Su cuerpo estaba tenso, preparado para luchar o huir. Pero cuando Miguel Ángel se detuvo a 3 metros y se arrodilló en la nieve, el lobo hizo algo extraordinario. Se sentó. Tu hijo va a vivir. Dijo Miguel Ángel en voz baja, lo suficientemente suave para que solo el lobo pudiera oírle. El cáncer está respondiendo al tratamiento. En unos días más estará lo suficientemente fuerte para viajar. Cumplí mi promesa. Los ojos ámbar del lobo se clavaron en los de Miguel Ángel. Y entonces, lenta y deliberadamente, la gran criatura blanca bajó la cabeza. Un gesto que parecía imposiblemente parecido al reconocimiento. A la gratitud. Doctor Herrera. Llamó uno de los agentes de fauna, con la voz tensa. Aléjese del animal ahora mismo. Miguel Ángel se giró para enfrentarlos. Los agentes habían formado un semicírculo, con las armas apuntando al lobo.
El director Salcedo estaba detrás de ellos, con los brazos cruzados, el rostro satisfecho con la victoria anticipada. Este lobo no es una amenaza, dijo Miguel Ángel, con la voz lo suficientemente alta para que todos pudieran oírle. Vino aquí buscando ayuda. Nos confió a su hijo. Y no voy a permitir que le hagan daño por eso. No tiene elección, espetó Salcedo. Este es un animal salvaje en una zona poblada. La Guardia de Fauna Silvestre tiene autoridad para... Disculpen. La voz vino desde detrás de los agentes. Todos se giraron para ver a Isabel Mendoza caminando hacia ellos, con el abrigo echado apresuradamente sobre el camisón del hospital. En sus brazos llevaba a Mateo, envuelto en una manta. El niño estaba despierto, con los ojos muy abiertos de asombro mientras contemplaba al lobo blanco. Mateo, ¿qué haces fuera de la cama?, preguntó Miguel Ángel, con preocupación inundando su voz. Quería ver al lobo, dijo Isabel. Y quería decirle algo, doctor Herrera. Pasó junto a los sorprendidos agentes hasta quedar de pie junto a Miguel Ángel, mirando al lobo sin ningún miedo en los ojos. Los resultados de las pruebas de mi hijo llegaron esta mañana. ¿Sabe lo que mostraron? El corazón de Miguel Ángel se detuvo. Había estado tan concentrado en la cría que no había comprobado los resultados de Mateo. No mostraron nada, dijo Isabel, y su voz se quebró en la palabra. Hace 3 días, todos los indicadores apuntaban a leucemia. Lo vi en su cara. Esperaba lo peor. Pero las pruebas han vuelto limpias. Completamente limpias. Los técnicos las repitieron 3 veces porque no podían creerlo. Miguel Ángel la miró fijamente. Eso no es posible. Lo sé, dijo Isabel. Y sin embargo, aquí estamos. Miró al lobo blanco, que observaba este intercambio con aquellos ojos antiguos y sabios. Mi abuela me contaba que los lobos blancos eran sanadores. Que llevaban medicina en sus espíritus. No la creía. Pero hace 3 días este lobo llegó a nuestro hospital con un hijo moribundo. Y hace 3 días mi hijo empezó a mejorar. Se giró hacia Miguel Ángel. No me importa si tiene sentido científico. No me importa si todo el mundo piensa que estoy loca. Creo que ese lobo salvó a mi hijo. Mateo se removió en los brazos de su madre. Extendió una pequeña mano hacia el lobo. Bonito, dijo suavemente. Bonito lobo. El lobo miró al niño. Y entonces, en un momento que sería capturado por una docena de teléfonos móviles y compartido alrededor del mundo, el gran lobo blanco alfa se puso en pie, dio 3 pasos hacia adelante, y rozó suavemente su hocico con los dedos extendidos de Mateo. Los agentes de fauna bajaron sus armas. Incluso el director Salcedo parecía inseguro, porque esto ya no era una situación de animal peligroso. Esto era otra cosa completamente distinta. Algo que desafiaba toda explicación. Creo, dijo Miguel Ángel lentamente, que todos podemos estar de acuerdo en que este lobo no representa ninguna amenaza. Ha estado aquí 3 días sin incidente. Confió en nosotros con su hijo. Y en unos pocos días más, cuando esa cría esté lo suficientemente fuerte, se la llevará y volverán a la naturaleza salvaje donde ambos pertenecen. Miró a los agentes de fauna. Luego a Salcedo. Todo lo que pido es que le dejen irse en paz. El agente jefe de fauna, un hombre curtido de unos 50 años que claramente había visto muchas cosas en su carrera, enfundó su pistola tranquilizadora. Llevo 23 años en este trabajo, dijo en voz baja. Nunca he visto nada parecido a esto. Miró a su equipo. En retirada. Monitorizaremos la situación desde la distancia. ¿Habla en serio?, espetó Salcedo. La responsabilidad sola. Director Salcedo, interrumpió el agente con toda la calma del mundo. Con el debido respeto, no voy a ser el hombre que le disparó al lobo que salvó a un niño. Hoy no. Nunca. 5 días después,
La cría estaba lista. Miguel Ángel le había puesto el nombre de Espíritu, en honor a los lobos blancos de los cuentos de Sofía. Le parecía apropiado. La pequeña criatura gris se había transformado durante sus días en el hospital, pasando de ser un hilillo agonizante de pelo y hueso a un joven lobo de ojos brillantes y espíritu enérgico que había encandilado a todos los que había conocido. Había aprendido a confiar completamente en Miguel Ángel, siguiéndole por la sala de exploración, empujando su mano buscando atención, durmiendo enroscado contra su pecho durante las largas horas nocturnas. Dejar ir a Espíritu fue lo más difícil que Miguel Ángel había hecho desde el funeral de Sofía. En la mañana final, Miguel Ángel cargó a Espíritu hacia afuera a través de la entrada principal del hospital. El sol brillaba. La tormenta era un recuerdo lejano. La nieve resplandecía como diamantes bajo el cielo azul despejado. La mitad del personal del hospital se había congregado para ser testigos. Isabel Mendoza estaba allí con Mateo, que ahora corría y jugaba como si nunca hubiera estado enfermo. Incluso el director Salcedo había venido, situándose al fondo de la multitud con una expresión que no era exactamente de disculpa pero definitivamente era menos hostil que antes. El lobo blanco esperaba. Estaba de pie en el borde del aparcamiento, cerca de la línea de árboles que marcaba el inicio de la naturaleza salvaje. Su pelaje blanco ardía bajo la luz del sol. Sus ojos ámbar estaban fijos en Miguel Ángel y en el bulto que llevaba en los brazos. Miguel Ángel caminó hacia él. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando estaba a 6 metros, se detuvo y se arrodilló en la nieve. Con suavidad, depositó a Espíritu en el suelo. La cría se tambaleó un momento, luego encontró su equilibrio. Miró hacia arriba a Miguel Ángel con esos ojos grises, emitió un pequeño sonido que podría haber sido un adiós, y luego se giró hacia el lobo blanco. El alfa descendió de su posición como un fantasma deslizándose sobre la nieve. Cuando llegó hasta Espíritu, bajó su enorme cabeza y rozó los hocicos con su hijo adoptivo. La cola de la cría se agitó frenéticamente. Luego el gran lobo blanco miró a Miguel Ángel por última vez. Sus ojos se encontraron a través del aire frío de la mañana. Y en esa mirada, Miguel Ángel sintió que algo pasaba entre ellos. Gratitud, sí. Pero también comprensión. Reconocimiento. Eran ambos padres que lo habían perdido todo y habían encontrado un propósito en salvar al hijo de otro. Estaban unidos ahora, conectados por algo que trascendía los límites entre especies. El lobo se giró y comenzó a caminar hacia el bosque. Espíritu corrió tras él, deteniéndose una vez para mirar atrás al hospital, a Miguel Ángel, al extraño lugar cálido donde había sido salvado. Luego siguió a su padre entre los árboles. Y desaparecieron. Miguel Ángel se quedó solo en la nieve, con las lágrimas congelándose en sus mejillas. Detrás de él escuchó aplausos. Escuchó vítores. Escuchó la voz de Valentina llamando su nombre. Pero no se movió. Se quedó allí mirando el espacio entre los árboles donde dos lobos habían desaparecido. Gracias, susurró. Gracias por traérmelo. Gracias por dejarme ayudar. El viento agitó las ramas de los pinos. Y por un momento, solo un momento, Miguel Ángel habría jurado que escuchó un aullido lejano. Una respuesta. Pasaron 8 años. Miguel Ángel Herrera, ahora con 63 años, estaba de pie junto a la ventana de su despacho en su última noche de trabajo. Mañana se jubilaría. Dejaría el hospital que se había convertido en su hogar, los niños a los que había dedicado su vida, los recuerdos que vivían en cada rincón y corredor. Su cabello se había vuelto completamente blanco. Sus manos, aunque todavía firmes, se movían más despacio que antes. Pero sus ojos conservaban la misma determinación feroz que le había llevado a través de la noche del lobo blanco, a través de cada crisis y milagro desde entonces. Valentina se había jubilado 2 años atrás. Mateo Mendoza era ahora un joven sano de 14 años que quería ser veterinario de fauna salvaje.
El hospital había sido rebautizado como Centro Médico Infantil Herrera tras una donación masiva de una fuente anónima que se rumoreaba estaba relacionada con un video viral de un lobo rozando la mano de un niño. Y en las noches de luna llena, Miguel Ángel todavía los veía. Dos lobos en el borde del bosque. Uno blanco, con el pelaje ahora tocado por la plata de la edad. Uno gris, completamente crecido, de pie junto a su padre. Se sentaban allí durante horas, observando las luces del hospital, montando guardia sobre el lugar donde había ocurrido un milagro. Miguel Ángel había dejado de contárselo a la gente. No le creerían de todas formas. Pero él lo sabía. Lo recordaba. Ahora, en esta última noche, estaba haciendo una ronda final por las salas. Los niños dormían plácidamente. El personal nocturno se movía con sigilo por sus obligaciones. Todo estaba como debía estar. Y sin embargo, algo se sentía diferente. El aire estaba cargado de expectación, como si la propia noche contuviera el aliento. A las 11:47, Miguel Ángel lo escuchó. Un arañar en la entrada de urgencias. Su corazón se detuvo. Luego empezó a latir desbocado, golpeando contra sus costillas con la fuerza de un recuerdo cobrando vida. Caminó hacia la puerta. Cada paso resonando en el corredor silencioso. A través de la pequeña ventana no podía ver más que oscuridad y luz de luna. Las puertas automáticas se deslizaron y se abrieron. Y allí, bañado en el resplandor plateado, estaba un lobo gris. Completamente crecido. Poderoso. Familiar. Espíritu. Miguel Ángel lo habría reconocido en cualquier parte, a pesar de los años, a pesar de lo imposible. Pero Espíritu no estaba solo. En su boca, llevado con la misma delicadeza imposible que su padre adoptivo había demostrado 8 años atrás, había un pequeño bulto de pelaje blanco. Una cría, de apenas unos días. Claramente gravemente enferma. Y detrás de Espíritu, en el borde de la línea de árboles, Miguel Ángel pudo ver al viejo lobo blanco. Demasiado mayor para hacer el viaje él mismo. Pero presente. Todavía parte de este momento. Espíritu caminó hacia adelante y depositó suavemente la cría blanca a los pies de Miguel Ángel. Luego levantó la vista hacia el hombre que le había salvado la vida. Y en esos ojos grises, Miguel Ángel vio todo. Confianza. Memoria. Amor. El ciclo continuaba. El regalo estaba siendo transmitido. Hola, viejo amigo, susurró Miguel Ángel, con la voz quebrándose. Te recuerdo. Y recuerdo mi promesa. Se arrodilló en la nieve y tomó en brazos a la diminuta cría blanca. La pequeña criatura apenas respiraba, su latido un tenue aleteo contra su palma. Pero Miguel Ángel Herrera había hecho esto antes. Conocía el camino. Levantó la vista hacia Espíritu, hacia el viejo lobo blanco en la distancia, hacia la luna llena y brillante sobre los Andes patagónicos. Vamos a salvar a tu bebé, dijo. Y en su última noche de trabajo en el Centro Médico Infantil Herrera, el doctor Miguel Ángel Herrera llevó a una cría de lobo blanco a través de las puertas de urgencias, más allá del personal nocturno paralizado de asombro, hacia la sala de exploración 3. Donde los animales del bosque seguían decorando las paredes. Donde el dibujo de Sofía colgaba todavía en su despacho al fondo del pasillo. El lobo blanco de pie en la nieve, mirando directamente al espectador, con ojos que parecían contener toda la sabiduría del mundo salvaje. Ella había sabido. De alguna manera, imposiblemente, ella había sabido. Y mientras Miguel Ángel comenzaba su trabajo, mientras preparaba los tratamientos y ajustaba los monitores, mientras susurraba promesas a otro hijo moribundo de otro padre, finalmente comprendió el regalo que su hija le había dejado. No solo un dibujo. No solo una promesa. Un propósito. Una razón para seguir adelante. Un amor que trascendía la propia muerte. Afuera, en la ventana, Espíritu se tumbó en la nieve a esperar.
Y junto a él, el viejo lobo blanco se acomodó con un largo suspiro, los ojos ámbar fijos en las luces del hospital con una expresión que parecía mucho a la paz. El ciclo continuaría. La curación seguiría adelante. Y cada luna llena, durante los años que vendrían, los lobos volverían a su vigilia, vigilando el hospital donde el amor había vencido lo imposible, vigilando al hombre que les había enseñado que algunos vínculos son más fuertes que la propia naturaleza. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia.